Buenas noches. El objetivo del presente video es realizar el proceso de captura de evidencia de la ejecución de la actividad 5 patrones de diseño para el curso Patrones, Estándares y Metodologías para la Construcción de Software de la carrera de Ingeniería de Software de la Universidad Manuel David Durán. Mi nombre es Eduardo Fabián Hernández Nieves e iniciamos la presentación. Dentro de la actividad se solicitaba realizar el análisis de varios patrones de diseño. Entonces, dentro de la presentación vamos a ver cada uno de estos patrones de diseño. El primer patrón que vamos a analizar es Factory, que dice que permite crear objetos sin tener que especificar la lógica del objeto creado. Su implementación se realiza a través de un Factory método, que dice, a raíz de esta implementación nace su nombre, y su uso se puede dar a través de la implementación de una interfaz o heredando una clase I. Dentro de este ejemplo que estamos viendo acá, lo realizamos a través de una interfaz donde tenemos una interfaz que representa una figura y tenemos varias clases que implementan esta interfaz de figura. La interfaz figura tiene un método de dibujar y las clases a implementar esa interfaz hasta su contrato. Entonces el objetivo de Factory, de este patrón de diseño, es que el uso de estas clases no se realicen de forma directa, sino a través de una fábrica de objetos que sea la encargada de entregar los objetos de las clases que implementen la interfaz. Entonces, como vemos acá, tenemos una clase consumidora de la clase que se llama mi fábrica, y dentro de la clase de fábrica tenemos el getShape y el shape que nos está generando, que es la parte de la interfaz. Acá vemos un ejemplo de la implementación del método de la clase getShape, de la clase ShapeFactory, donde tenemos el getShape, que yo recibo un tipo de figura, y a partir de ese tipo de figura se crea el objeto, retorna el objeto que está implementando la interfaz de figura. Como vemos acá, la interfaz la creación de los objetos que implementan la interfaz figura no se realiza de una forma directa, sino siempre se realiza a través de ShapeFactory, que es la clase de fábrica, que su objetivo es ese, entregar los objetos de la implementación, para no tener que acceder de forma directa. El segundo método es AbstractFactory, que dice, permite crear una fábrica con múltiples objetos a través de la implementación de una única interfaz. El funcionamiento es el mismo de Factory, pero en esta AbstractFactory lo que se tiene es que no solamente se tiene una clase que implementa figuras, o sea, no solamente se tiene una fábrica, sino se tienen varios tipos de fábricas y varios tipos de objetos, pero que implementan la misma interfaz. Es decir, ya no es solamente un tipo, sino son varios tipos de objetos implementando la interfaz. Como vemos acá en el ejemplo, tenemos la fábrica, que nos dice que tenemos el obtener la fábrica. Tenemos acá para obtener la figura, y tenemos dos clases de tipo figura. Tenemos la figura y la figura redondeada. Y tenemos estas clases que es rectángulo, cuadrado, creo que significa cuadrado, y acá los mismos objetos pero redondeados, pero todos implementan la misma interfaz, que es Shape, y que tiene su método de dibujar. Por lo tanto, todas las clases implementan esa interfaz. Entonces, como vemos, ya no solamente es una clase como lo teníamos en Factory, que era solamente a través de ShapeFactory utilizábamos una implementación, sino ya tenemos más objetos para su implementación. En un ejemplo como código tenemos el Factory Browser, que donde a partir de un booleano yo le digo si quiero una figura redondeada o no quiero una figura redondeada, y a partir de esa selección, entonces se selecciona la clase que está extendiendo de la fábrica que está generando pues los objetos, que es una clase abstracta, y ya a partir de ahí ya le paso el parámetro que si quiero un rectángulo o un círculo. Y acá lo mismo para las figuras redondeadas, tiene el mismo funcionamiento, pero entonces lo que se está generando son clases diferentes que están retornando un objeto que implementa la interfaz figura,
pero que son objetos que son objetos diferentes, pero implementan la misma interfaz. El siguiente patrón que vamos a analizar es Builder. Entonces Builder construye un objeto complejo usando objetos simples y en un enfoque paso a paso. ¿Esto qué quiere decir? Que se tiene un objeto, muchos objetos pequeños que representan algo y un objeto que los engloba a todos. En este caso tenemos el ejemplo para realizar un pedido de comida, donde tenemos las siguientes clases que representan las clases simples, que tenemos unas clases de bebida que extienden de la clase de bebida fría, y tenemos unos tipos de hamburguesa, que es hamburguesa vegetariana y hamburguesa de carne, que extienden de la clase burger. A su vez, la clase burger utiliza la clase Whopper, que es el empaquetado de la hamburguesa, y la clase de bebida fría utiliza la clase botella, que es para el envase de la bebida fría. Y estas se implementan en una interfaz de paquete. Entonces, esta clase de burger y esta clase de bebida fría está relacionada con ítem, que tenemos dentro del ítem, tenemos el nombre del ítem, el empaquetamiento que estamos realizando y el precio al cual representa ese pedido. Y acá dentro de ese proceso tenemos comida, que va a utilizar ítem, donde se relacionan los diferentes pedidos, el costo que se está teniendo y los ítems que se están agregando dentro de ese pedido. Y acá entonces tenemos la clase que llama a todos, que es Mail Builder, para generar el proceso de la creación del objeto complejo, donde le decimos que vamos a preparar una hamburguesa vegetariana o vamos a preparar una hamburguesa normal. Esa es la implementación. Acá en el ejemplo de código lo que tenemos es esta clase Mail Builder, donde vemos que vamos a crear la clase comida, donde le vamos a decir que vamos a preparar una hamburguesa vegetariana. Como vemos, este es un objeto que tiene varios tipos de objetos diferentes. En este caso, la clase de hamburguesa vegetariana y la clase de Coca-Cola. Entonces acá tenemos este objeto complejo, que a su vez dentro de ellos tienen la información propiamente de la hamburguesa y la información propiamente de la bebida fría, que es el envase y pues todo lo relacionado. Entonces empaquetamos todo el proceso, el objeto complejo dentro de uno solo, y aparte con varias clases más simples, y se realiza paso a paso esa implementación. O sea, primero se crea y se va asignando cada uno de sus objetos simples. El siguiente que tenemos es Composite, que dice: es utilizado cuando se necesita traer un grupo de objetos dentro de la estructura del mismo objeto. Se utiliza para la estructura de árbol para establecer jerarquías. El patrón crea una clase que contiene un grupo de su propia definición. ¿Esto qué quiere decir? Que yo tengo una clase que va a tener una variable que es una lista de objetos de la misma clase. Acá en este ejemplo lo vemos más claro, que yo tengo la clase de empleado con una serie de atributos y una serie de acciones, pero entonces dentro de los atributos tengo una variable que se llama subordinados, que es una lista de la misma clase de empleados. Entonces esta clase puede llegar a representar el jefe, y esos son los subordinados que están a cargo de los empleados que están a cargo de ese jefe, que se representan también dentro de la misma clase. Entonces se utiliza para eso, para ese patrón de jerarquías a través de árbol. Entonces ese es el objetivo de Composite. El siguiente patrón de diseño es Facade, que dice: proporciona al cliente una interfaz para ocultar complejidades de sistemas, expone una única clase con los métodos necesarios para el cliente y realiza el llamado a métodos internos del sistema. Entonces es más o menos como el funcionamiento de una API, que se publican unos servicios y quien vaya a realizar el consumo de esos llama a unos métodos que son la cara de ese sistema interno. Y esos métodos lo que hacen es llamar ya al proceso del complejo, al proceso del sistema interno, que se encarga de realizar todo el llamado a lo que se requiere.
Entonces, por ejemplo, en ese diagrama que vemos acá, tenemos un consumidor, un cliente que consume la clase que disponemos como interfaz y tiene unos métodos de dibujar círculo, dibujar rectángulo, dibujar cuadrado. Entonces, estos métodos llaman el sistema complejo interno que se encargará de llamar cada clase y el dibujado de cada clase, pero hacia la clase externa lo que hace es solamente es poner un método simple que le dice para dibujar círculo, para dibujar rectángulo, para dibujar cuadrado. Entonces, el siguiente patrón es decorator. Entonces, este patrón permite agregar una funcionalidad a un objeto existente sin modificar su estructura. Entonces, acá tenemos la interfaz Shade y tenemos unos objetos que están implementando esa interfaz. Tenemos un decorator inicial de figura que pues el inicializador de la clase y el tema de dibujar. Y tenemos el decorador que dice red, que extiende esa clase y lo que hace es agregar la funcionalidad de dibujar en rojo, de dibujar y de dibujar el borde en rojo. Es la semántica de la clase. Y este es quien realiza el llamado a la clase que contiene el decorado. Entonces, en un ejemplo de código tenemos acá la clase Shade Decorator, que es la que realiza la primera implementación. Y esta Red Shade Decorator, que es quien agrega las nuevas funcionalidades. Entonces tenemos el constructor de la clase que llama al constructor del padre, y acá tenemos que sobrescribe la función draw del padre para arreglar las nuevas funcionalidades, y adicional a ello le agrega la nueva funcionalidad de ser red border. Entonces es la clase que extiende de esta primera implementación, pero con nuevas funcionalidades, y el objeto inicial todavía no se ha modificado. Sino no se ha modificado. Ese es el objetivo de Decorator. El siguiente patrón que vamos a analizar es template. Este template es una clase abstracta que expone la estructura definida para la ejecución de sus métodos, y sus subclases pueden omitir la implementación de sus métodos según sea su necesidad. Entonces, en este patrón lo que se hace es crear una clase abstracta que define cuáles son los métodos que va a tener, cuáles son los métodos globales que va a tener. Entonces, en este caso tenemos un ejemplo que dice game, que es inicializar. La clase es iniciar el juego, finalizar el juego y jugar, ¿sí? Esos son los métodos globales que implementa la clase jugar. Y tenemos las clases cricket y fútbol, que extienden de esta clase, y estas clases pueden que implementen o no los métodos de esta clase abstracta. Entonces, como ejemplo de código tenemos el template, que es la clase abstracta game, que define unos métodos de play, y dentro de estos el método play inicializa jugar y finalizar. Y acá, dentro de las clases que extienden de esa clase, sobrescriben los métodos de esa clase, y pueden que haya una implementación o no. Entonces utilizan lo que se requiera de esa clase que se definió como template. El siguiente patrón que vamos a analizar es Observer. Entonces, Observer se utiliza cuando existe una relación de uno o muchos entre objetos. Si un objeto se modifica, sus objetos dependientes se modifican. Tenemos un pequeño error. Entonces, dentro de ese tenemos una clase abstracta que es observador, que realiza la implementación de una modificación binaria, de una modificación octal y de una modificación hexagonal. Y tenemos una clase sujeto, que es a quien se le aplican esa lista de observadores. Es decir, a sujeto se le va a agregar el observador binario, el observador octal y el observador hexagonal. Y en esta clase sujeto tenemos el getState, que devuelve un entero, el sst el state, que recibe un entero, el attach
y la notificación a todos los observadores. Y lo que hacen estos observadores es que cuando se cambia este estado, ellos lo que hacen es realizar un update del sujeto para representar el objeto la variable entera en binario, en octagonal y en hexagonal. Eso lo podemos ver acá dentro de este objeto donde tenemos el observador. Creamos un objeto del tipo sujeto y creamos los observadores de hexagonal, de octal y de binario. Le pasamos esos sujetos, que es lo que requieren las clases observadoras, y entonces acá se realiza la primera modificación, que es setear el estado a 15, que es un entero de este sujeto, y después se realiza la segunda opción, que es setear el estado de ese sujeto a 10. Y en la ejecución de la clase lo que vemos es que en el primer caso que se setea a 15, entonces se setea ese valor entero a 15 y se disparan los observadores que representan ese valor 15 en hexadecimal, en octal y en binario. Y en el segundo escenario, cuando se dispara se setea el entero de esta clase a 10, se disparan los observadores para representar ese valor 10 en hexadecimal, en octal y en binario. Entonces, como vemos, tenemos la clase sujeto con un entero y tenemos las clases observadoras que están relacionadas, y a partir de un cambio en esta clase se disparan los eventos para tener en cuenta esa relación que existen entre las clases y actualizar esos datos que son representados acá en el entero, en el decimal, en el tal y en el binario. El siguiente patrón que vamos a analizar es iterator. Entonces, patrón que proporciona una forma de acceder a los elementos de un objeto de colección de manera secuencial sin necesidad de conocer su representación subyacente. Este patrón iterator es utilizado para recorrer listas. Entonces, acá dentro del diagrama que nosotros tenemos un container, que sería el contenedor de la lista, y en en esta clase que estamos representando acá tendríamos un atributo de un arreglo de enteros y el getIterator para obtener el iterator que se implementa a partir de la interfaz. Y acá tenemos esta interfaz de iterator que tiene los métodos hasNest para validar si tiene si es el final, si tiene más objetos, y next para obtener el siguiente elemento de la lista. Y aquí está la clase implementadora. Acá dentro de este ejemplo de código, entonces tenemos el nombre del repositorio que implementa container, que es esta interfaz de acá y esta clase de acá. Dentro de esta tenemos getIterator, donde llamamos la clase nameIterator. Esta clase nameIterator implementa iterator, que es la clase que estamos viendo acá, que tiene el método hasNest y nest, y implementamos esos métodos hasNest y nest. Entonces, dentro de hasNest se valida si tienen todavía elementos en la lista, y dentro de nest obtenemos el siguiente elemento de la lista. Entonces, con este patrón realizamos todo el proceso de la lectura de listas. Y muchas gracias por la atención prestada al video.